Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Tal como lo habíamos prometido, este programa, y ya verán por qué, pues se emite no solo por radio, sino también a través de YouTube, NSE TV Radio. Así que sean todos muy bienvenidos. Y esto gracias a una oyente, porque vamos a ver imágenes, por eso les pido a los que no se han suscrito al YouTube que lo hagan rapidito, para que la próxima vez pues tengan esta notificación y sepan que el programa se hace para el YouTube, para televisión. Digo gracias a un oyente que nos ha pedido que habláramos de un tema concreto, en un ratito lo vamos a ver, porque ahora quiero saludar a mis compañeros de trabajo. Estoy en Barcelona y tenemos como técnico y camarógrafo a Raúl García, aquí donde está el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y hemos saludado hace un momentito nada más a Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial. ¿Tienen ya el papel y el lápiz? Vamos rapidito en el programa, porque ya está nuestro invitado aquí. Vamos a dar las preguntas del curso de formación y que ustedes podrán ver en pantalla los que están viendo el programa a través del YouTube NSE TV Radio. Vamos a ello entonces. A ver. Primera pregunta, apunten por favor. Este es de repaso, ya lo dijimos, ¿En qué ciudad murió Santa Laura Montoya? Repito, ¿en qué ciudad murió Santa Laura Montoya? Segunda pregunta, ¿en qué capítulo de su libro cuenta el profeta Isaías su vocación? ¿En qué capítulo de su libro cuenta el profeta Isaías su vocación? Y la última pregunta, ¿en qué tarea pastoral destacó San Juan Nepomuceno? ¿O en la administración de qué sacramento? Ahí damos una pista, En pantalla también tienen el correo electrónico del programa, a través del cual pueden hacernos llegar vuestras respuestas. Con los ojos de María, @nseradio.com. Con los ojos de María, @nseradio.com. Bien, hoy la Iglesia celebra a un misionero, jesuita, San Francisco Javier. Y hoy tenemos a un misionero con nosotros, Padre Antonio Ruiz. Sea usted bienvenido, Muchas gracias una vez más aquí. Bueno, los que están viendo el programa ya sabían que estaba usted, porque ya salimos en la entrada nomás del programa, ¿no? Pero los que están escuchando a través de la radio, vengan ya, no pierdan tiempo, por favor, NSE TV Radio. Bueno, padre, hemos elegido en el principio del programa, ya que usted es sacerdote misionero y San Francisco Javier también lo fue, una frase de él referida a la humildad. Él decía, con humildad todo se consigue, por fuerza nada. Con humildad todo se consigue, por fuerza nada. Sin duda que la humildad fue una de las virtudes de San Francisco Javier, padre. Un misionero no puede ir con soberbia a tocar los corazones que el Señor le encomienda, ¿verdad? Así es, ciertamente San Francisco lo que hizo fue, su vida antes de su conversión. Quería ser grande en cuanto a la universidad, ser un profesor, ser alguien importante. Pero cuando entendió, el Evangelio, entonces entendió las palabras del Señor que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces se abajó y toda esa soberbia del profesor de la universidad pasó a la humildad del misionero. Pero claro, padre, con una ayuda
que el Señor le envió, nada menos que San Ignacio de Loyola. Así es, él fue realmente bendecido al tener al lado el gran maestro San Ignacio de Loyola, que fue el que le dio los ejercicios. Así y es. Con sus consejos y con su orientación, pues dirigió su vida hacia, pero también su determinación personal. Claro, por supuesto. Y menos mal que San Ignacio no se dio por vencido, padre, porque más de una vez insistió, ¿no? Francisco, Tuvo que Javier. perseverar, Eso para es. poder Bueno, convencerlo. Me encanta, padre, que haya utilizado esta palabra perseverar. ¿Por qué lo digo? Porque Guadalupe, que es una oyente mexicana que vive en Nueva York, ha perseverado esperando que nosotros hiciéramos este programa, padre. Bueno, nos complace a nosotros poder dedicar este programa a responder justamente a esta querida oyente, Guadalupe, que desde Nueva York deseaba conocer, padre, los nombres de cada uno de los vasos sagrados que usted utiliza en la celebración de la Santa Misa y también los ornamentos sacerdotales, ¿no? Y por supuesto, Guadalupe, si estás viendo el programa, mejor todavía no te lo pierdas, por favor, que es para ti y para todos, por supuesto. Nos llena de mucha alegría ver tu interés por formarte y por la formación litúrgica de los oyentes. Tanto que nosotros hemos valorado, por supuesto, el hacer este programa a través del YouTube con imágenes. Y para que puedan ver todos claramente los objetos litúrgicos. Por eso lo aviso una vez más. Entrar en el YouTube NSETV Radio. Y de esta manera los fieles católicos seamos pues capaces de llamar a cada uno de estos vasos sagrados, de los ornamentos, por su nombre. Vamos a ver. Padre, vamos a comenzar entonces. Hemos grabado, Raúl lo ha hecho, cada uno de los elementos de la Santa Misa, así que cuando quieras, Raúl, vamos comenzando. Mientras Raúl pone estas imágenes, quiero saludar a Leonel, que desde Colombia nos dice que ya está sintonizando el programa. Después, buenos días, familia. Recuerden firmar vuestros mensajes, porque, por ejemplo, aquí nos dice, qué gusto verlos desde Lima, Perú, nos dicen, pero no sé cómo se llama esta persona. Y también desde Aguascalientes, en México, gracias a Dios por tan excelente programa de evangelización. Saluda a todos los responsables del programa y, por supuesto, a los invitados, y en este caso, el padre Antonio. Y no me dice quién es la persona, Bueno, Rubén, desde Riverview, en Florida, dice, estoy de vacaciones y ahora sí puedo disfrutar el programa a través del YouTube. Un gusto verlos. Gracias, Rubén. Vamos, Raúl, entonces con esas primeras imágenes. Padre, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Aunque va a aparecer el nombre. Ahí lo que ahora diríamos, hemos empezado por este lado que es el ambón. El ambón es el lugar litúrgico desde donde se proclama la palabra de Dios. Espiritualmente, diríamos, simboliza el encuentro de Dios que habla con su pueblo. Su uso recuerda que la Sagrada Escritura es fuente de vida y de bendición para la comunidad, de vida y de salvación. En el ambón es un lugar resaltado donde se lee el Evangelio, se leen las lecturas, también las preces, y desde ese lugar resaltado tiene su puesto principal, porque así como Dios se fue al Sinaí, llevó al pueblo al monte Sinaí para proclamar los mandamientos, aquí en el ambón se recibe la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Muy bien. Padre, yo he visto leer las lecturas de la Santa Misa del lado derecho en algunas iglesias. Siempre tiene que estar del lado, mirando al altar, del lado izquierdo. Debe de estar en este lado. Hay veces que se utilizan dos ambones. En el lado derecho es el lado mirando al altar, ¿no? Es el lado de la sede, es el lado del presbítero, y ahí es donde él lee el Evangelio. Y del lado izquierdo, mirando al altar, es donde se leen las lecturas. Entonces, por eso puede ser un lector, no tiene que ser
Para ser sacerdote hay un proceso, entonces primero se le ordena, primero se le recibe en el orden clerical, ¿no? Entonces primero es consagrarse a el servicio de Dios. Sí. Son, diríamos, para todos aquellos servicios que requiere no solamente el sacerdote, la misa, sino que además los ayudantes, todos los que hacen, diríamos, la labor que pueda ser digna y bien presentada, damos culto a Dios. No es hacer cosas para llamar la atención. Se está haciendo que cada uno cumpla una misión dentro del culto a Dios. Perfecto. Entonces primero se hacen las órdenes menores y ahí está el lectorado. Se ordena con las órdenes menores, se da el lectorado, entonces se empieza desde lo más extremo del presbiterio, toda la zona donde está el altar, todo ese lugar que suele estar, diríamos, en iglesias más antiguas, varios escalones, y ahí arriba está, porque así tenía el que todo el pueblo pueda verle bien sin que las personas que están delante me obstruyan al elevar el presbiterio, el altar, todas las cuestiones de el culto. Entonces hace que todos puedan mirar sin obstáculos. No es para dar, también ahí está la presencia de Dios, es Él el que se va a hacer presente, se resalta la presencia de Dios y se hace que todo el mundo pueda verlo. Por eso ir al monte, como el monte Sinaí, Dios se manifestó en el fuego, ahí se va a manifestar en la Eucaristía. Entonces el ambón es el lugar donde se proclama. Los lectores leen las lecturas del Antiguo Testamento y, como usted dice, del otro lado, entonces es cuando el sacerdote lee desde allá el Evangelio. Entendido. Entonces por eso a veces hay dos, a veces hay uno, pero las circunstancias de la iglesia, del presbiterio, si es más pequeño, puede ser que haya alguna modificación, pero de ordinario tendría que ser así. Muy bien. Bueno, de fondo nos acompaña nuestra capilla, padre, la que tenemos aquí donde está la radio y de donde Raúl ahí la ven. En un lado está la Inmaculada, porque estamos haciendo la novena a la Inmaculada Concepción. Y yo decía, también estoy tapando yo con mi cabeza la corona de Adviento, pero padre, mire, hemos puesto esta aquí muy bonita, como la ve, preparada con mucho cariño. Bueno, vamos al siguiente, Raúl, a las siguientes imágenes, que ya Raúl estaba mostrando un poquito. Padre, ¿qué estamos viendo aquí? Ese es el leccionario. Entonces, en el ambón se lee las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Salmos, el Salterio, y se hacen las preces, la oración de los fieles, como se ve ahí en esas imágenes. Entonces, en el ambón, desde el ambón, se proclama la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que, como decía San Agustín, en el Antiguo Testamento está la palabra Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo, está implícitamente. En el Nuevo Testamento está explícitamente. Entonces, ambos se complementan porque el uno prepara y el otro manifiesta. Por eso es que se leen las lecturas del Antiguo Testamento y el leccionario es ese libro sagrado donde se recogen las lecturas que cada día se leen en la liturgia de la misa. Bueno, entonces vamos apuntando, padre. Ambón, leccionario, hay que llamar las cosas, no el libro que me toca leer, ¿no? Y libro de las preces. El libro de las preces, que son esas oraciones que nos encomienda la Iglesia. Generalmente suele empezar así, ¿no? Por la Iglesia, para que se extienda, por ejemplo, en aquellos lugares donde no ha llegado. Las preces tienen un orden de lo más general a lo más concreto. Lo más general se pide por la Iglesia, por el mundo o por la nación en la que estamos, ¿no? Por el país, la nación, por todos los... que ya puede ser por los dirigentes, los gobernantes, ya puede ser por eso el Papa, los obispos y demás, ya puede ser por la Iglesia el conjunto, ¿no? Toda ella, o el gobierno, el país, porque pedimos por todos. Luego se van concretando lugar donde estamos, la ciudad, diríamos,
la orden religiosa, lo que sea, sí. La parroquia, el lugar donde estamos, y luego las necesidades particulares. Entonces ya es cuando se pide por algún enfermo, alguna persona que se está ofreciendo la misa. De esta manera incluimos a todos en la oración y lo hacemos sin olvidar también los detalles de las personas que están presentes y que requieren de nuestra oración. Perfecto. Bueno, padre, ahí hay una silla diferente. Ahora lo que estamos viendo es lo que se llama la sede. Entonces, ¿qué es la sede? ¿Qué es la sede, padre? La sede es la silla donde se sienta el presbítero, ¿no? O la sede episcopal donde se sienta el obispo. Es el lugar, está destinado porque la sede es importante, ya que el sentarse lo que representa es la serenidad, la tranquilidad para dar la formación, la educación, ¿no? Entonces, el obispo se le llama a la catedral porque tiene la cátedra, la sede donde él da las lecciones como el padre de la iglesia. Entonces, esto es lo que es el lugar donde se sienta el que va a dar la doctrina, la enseñanza. Muy bien. El sacerdote para la iglesia local, el obispo para la iglesia, diríamos, la diócesis, Sí. y el papa, por eso es la cátedra del papa, donde él da los mandatos principales. Por ejemplo, el Santo Padre ahora en León XIV, para el decreto de las canonizaciones, pone la cátedra, la sede, se sienta y lo hace sentado, porque ese es el lugar donde él le está dando su doctrina, su enseñanza, su autoridad. Entonces, esa silla lo que representa es la autoridad en la enseñanza. Muy bien. Bueno, padre, ¿y quién se sienta al lado de ese banquito que veíamos ahí, un costadito? Luego, las distintas sillas está para los ayudantes, cuando ya él se sienta, los momentos de silencio, los momentos donde no se está actuando, pues hay en la misa, en la liturgia, parte donde el pueblo y los ayudantes, lo que son los acólitos, pueden sentarse mientras que oran y se unen al preste o al obispo en esa administración del sacramento. Perfecto. Padre, vamos a hacer la primera pausa en el programa y vamos recordando entonces estos nombres de los que usted nos ha hablado: el ambón, el leccionario, el libro de las preces y la sede. En un ratito entonces vamos a seguir conociendo más sobre estos elementos que encontramos en toda iglesia. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, padre, permítame que desvíe la mirada y los televidentes también, porque estoy leyendo ahora las palabras preciosas que nos escriben los oyentes. Desde Bogotá, en Colombia, nos escribe Oscar Luis, dice: felicitaciones por todos los programas tan evangelizadores. Saludos desde Zaragoza. He dejado de escucharme, Raúl. Sí, he dejado de escucharme, no sé si se habrá cortado. No, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo entonces, no sé qué habrá pasado con el auricular. Muy buen programa, dice que nos está viendo a través de YouTube, pero fíjese, padre, esta persona nos escucha desde Cadena de la Paz, en Aragón. Sí. Lamentablemente no sé quién es la persona que escribe. Recuerden entonces, por favor, firmar todos los mensajes.
A ver, aquí desde Nueva York, Esteban, bendiciones, dice, igualmente para ti y tu familia. Padre, vamos a misa y a veces no entendemos, dice. ¿Y qué querrá decir esta persona? Ana, es la que escribe. Vamos a misa y a veces no entendemos, dice. Claro, a lo mejor se refiere a esto, que no sabemos nombrar estos elementos de la misa y lo que decimos se está utilizando, mal. por qué se utiliza, exacto. todas esas cosas. Bueno, sí. es lo que estamos viendo. Anita, gracias a Guadalupe, que es mexicana y vive en Nueva York, y pidió que charláramos de esto en el programa. ¿Qué más? Padre, desde Orlando, Florida, nos escribe otra persona, no sé cómo se llama. Patricia, desde Miami Beach, dice: en mi parroquia los sacerdotes dan su homilía desde el ambón, dice ella. Y Leonel nos vuelve a escribir, dice: qué buen programa, excelente catequesis. También yo estoy aprendiendo, padre, yo le decía antes de salir al aire, uno de los nombres, uno de los elementos, en un momentito lo vamos a poner también, no había oído hablar nunca. Pero a veces no sabemos ni lo más elemental, ¿no? Bueno, Raúl, cuando quieras entonces, a ver si puedo ir viendo lo de los auriculares. Padre, ¿qué estamos viendo ahora en este momento? Ahora lo que tenemos en pantalla, los que lo pueden ver, es el altar. Entonces el altar tiene varias partes, ¿no? Porque es el altar, los manteles que cubren el altar y las velas que están sobre el altar. Entonces, el altar es diríamos, Dios nuestro Señor, desde el comienzo de la historia, que el culto fue por medio de los sacrificios. Y el sacrificio se hacía sobre un altar. Entonces el altar, que también representa a Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Diríamos, en toda misa, en toda ofrenda, hay tres partes. Uh-huh. El altar, el sacerdote y la víctima. Entonces, lo que se ofrece. Las tres partes representan a Jesucristo. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Él ofrece su cuerpo y Él es el que se está ofreciendo a sí mismo. Entonces, el altar es el lugar donde se le da el culto, se celebra la Santa Misa. Y entonces, aunque a veces se le llama la mesa... No es correcto eso, padre. A veces es una mesa, pero no es la mesa del altar. Claro que Jesucristo sobre la mesa hizo la misa donde consagró el pan. Claro. Entonces tiene su sentido, pero es un sentido amplio, ¿no? En el sentido de que el ofrecimiento a Dios lo hace sobre su cuerpo. Él se ofrece a sí mismo. Entonces el altar es ello. Y luego están pues las velas que representan. Ahí siempre una misa tiene que tener las velas y velas encendidas. Debe de ser siempre de llama, de fuego, no de luz. No artificial, padre. No artificiales. Ni de bombilla, como suele ponerse. Una bombillita o una de estas que se mueven como una cosa iluminada. Entonces deben de ser para la misa las velas que tienen su llama, porque eso representa la luz de la fe y el fuego, el calor de la caridad. Uh-huh. Las dos cosas que necesitamos para que nuestra misa, nuestra ofrenda a Dios sea aceptable, que lo hagamos con fe y caridad. Padre, ahora estamos viendo las velas. Vamos a esperar un momentito, Raúl, porque me ha surgido una duda. Padre, ahora estábamos viendo estas tres velitas en nuestro altar de la capilla que tenemos aquí en la radio. Pero otras veces, por ejemplo, vamos a oír la misa, hay días en que están las tres velas encendidas, de un lado y de otro. Pero otras veces, dos, e inclusive una. Eso tiene un significado, ¿verdad? Sí, el número de velas, que puede ser 3, o sea, una a cada lado, 1, 4, 6 o 7. Ah, 7 también. Claro. Cuando está el obispo se pone la séptima, la del obispo. Entonces son 6. Entonces eso lo que marca es el grado de solemnidad con la que se está celebrando la Santa Misa. Uh-huh. Entonces una misa simple, es decir, una misa ordinaria donde no hay una fiesta solemne, donde no estamos en una solemnidad de la Virgen la Inmaculada, por ejemplo. Claro. Pues hay que resaltar el grado litúrgico con el cual se está celebrando esa misa. Eso se hace con el número de velas. Hoy, por ejemplo, padre, es la fiesta de San Francisco Javier.
pero es un día de feria que se le llama, ¿no? Como cualquier otro día. Entonces es una vela A cada lado. a cada lado. Cuando ya la iglesia local, porque claro, decir, hoy es el día de San Francisco Javier, pero en Navarra tiene su celebración. En Los Javier. jesuitas, Sí, los sí. jesuitas tienen la suya, o sea, que aunque sea la fiesta universal solamente de un grado, pero particularmente puede ser otro grado diferente, ¿no? Entendido, Entonces, claro. con lo cual va a marcar con qué grado de solemnidad se está celebrando en este lugar donde Muy yo bien. estoy celebrando, ¿no? Perfecto. Eso es lo que está diciendo. Los manteles Ahí estamos viendo el mantel, ¿verdad? del altar. Entonces, Manteles del altar. el altar se cubre con manteles, así como la dignidad de la liturgia, lo que se está haciendo ahí. El cuerpo de Cristo se reposó sobre los manteles. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, después lo depositaron en el sepulcro y lo envolvieron en una tela. Entonces, partes esto también tiene un sentido práctico, ¿no? Claro. O sea, que las partículas que caen, pues que no caigan, diríamos, sobre una piedra o sobre una cosa que se pueda perder y demás, y que tenga le da dignidad, estética, le hace un resalte espiritual y litúrgico, ¿no? Entonces, pero no solamente suele haber un mantel, suelen ponerse dos manteles, uno grande que cubre el altar y otro justo lo que es la superficie más de arriba. ¿Y con qué finalidad, padre, esto? Esa finalidad es, claro, práctica, porque el mantel que tiene más adornos, cuanto más lo laves, antes se estropea y antes... Eso seguro, claro. Entonces, un mantel más práctico, que es sin adornos y demás, que se pone encima, que ese es por si, además los manteles tienen otra finalidad, por si en la celebración hay un accidente y se derrama el sándwich, el vino ya consagrado, que es la sangre de Cristo, pues que los manteles recojan y no se desparrame la sangre por lugares más así. Y ese mantel, padre, va tocando el altar, sería. El otro que tiene palabras que veíamos recién. Ese es el que va tocando el altar, ¿no? Y luego otro encima. Que es como para cubrir también el polvo, para recoger esas partículas, y es el que más fácilmente se lava y se puede volver a poner. Perfecto. Sin que el de los adornos especiales se tenga que estropear o se tenga que lavar tan frecuentemente. Claro. Padre, también pues hay que cuidar mucho estos detalles, ¿no? Porque Así son es. para el Señor, ¿verdad? Los manteles tienen que estar bien planchados, bien lavados, impecables. Además, ahora lo que estamos viendo, los que ven por YouTube, es la cruz del altar. Sobre el altar, ciertamente, ha habido este tiempo último, después del Concilio Vaticano II, donde se quitaron los cristos, los crucifijos del altar y se pusieron alrededor, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, ahora ya Benedicto XVI regresó a lo que antes se hacía y puso la cruz sobre el altar. Es la cruz del sacrificio. Entonces, es como el sacerdote que representa a Cristo, que Cristo es el que está directamente viendo la cruz, es como que Él está de frente con el Cristo de la cruz. Para de esta manera inspirarse, hace la ofrenda y sabe que está en la presencia del Señor mientras que hace el santo sacrificio de la misa. Qué bonito se ve todo, ¿eh? Bueno, padre, permítame, pero quiero saludar a todos los oyentes y televidentes, mejor dicho, que están viendo el programa a través del YouTube, NSETV Radio. Y quiero saludar a José Gregorio, ahora sí, desde Orlando, en Florida. Bueno, también saludos cordiales, feliz de ver este programa. Dice, buen programa para el crecimiento espiritual. Antonio Pacheco, desde Barranquilla, en Colombia, nos ven mucho desde allí. Bueno, a ver aquí, desde San Francisco, en California, Oliva, dice, a la iglesia que voy, tienen el tabernáculo del lado izquierdo. Se refiere al sagrario, ¿no? Al sagrario, claro. Bueno, aquí, ¿qué más? Y las personas comienzan, ella misma dice, con hablan mucho. Bueno, tenemos que rezar. Mariana, creo que se llama Mariana, desde México,
Y Padre Antonio, muchas bendiciones le mandan, Padre. Qué bien. No nos dice quién. Bueno, Padre, Antonio Pacheco. ¿será él? A ver. Sí. Bueno, no, pero abajo, No Padre, sé. al final también. Bueno, estamos contentísimos, Padre, porque están escuchando, más que escuchando, prestando mucha atención a las imágenes que estamos viendo para ir conociendo cada uno de los elementos. Padre, yo al principio decía vasos sagrados, pero no podemos llamarle vasos sagrados a todo, ¿verdad? El conjunto se llama vaso El sagrado. conjunto se llama vasos sagrados. Claro. Ay, qué bien. Bueno, Son ahora los sí lo vasos estaba diciendo sagrados, bien. todo lo que se utiliza para la liturgia de la Santa Misa, Ujú. en general. Luego cada uno tiene su nombre, pero el conjunto sí Se son llama los así. vasos sagrados. Perfecto, Por perfecto. supuesto. El cáliz es el cáliz, la patena, etcétera. Ujú. Pero el conjunto es, Vasos diríamos, sagrados. no llamarle como en la cocina Sí. los cacharros, los corotos. No, claro, Entonces, claro, Padre. es un plato, una Sí, olla, sí, es un- sí, sí. pero todos son cacharros. Claro. Aquí no son cacharros, aquí son vasos sagrados. Vasos sagrados. Muy Sí. bien. Perfecto. Ahora estamos viendo, eso es el atril. Una cosa es el ambón, que es el que está ahí de pie para la lectura, y esto es lo que se pone sobre el altar para poder tener el libro, lo que es el misal, donde están las oraciones que el sacerdote hace. Puede ser, últimamente se hacía también con un cojín, Sí, con- yo lo he visto, de Padre. diversos modos, y luego puede ser metálico, más alto, más así, de madera. ¿Y qué Tiene es más práctico, Padre? cada sacerdote, puede ver cada eso. uno, Ah, cada ya. maestrillo tiene su librillo. Eso. Entonces, el que estamos viendo ahora es el misal, que está sobre el atril El misal, del altar. sí, sí, Entonces, sí. es simplemente la utilidad. Para mí, un atril es mucho más cómodo que un cojín. Depende, hay cojines Claro. que no te puedes poner el libro porque se va por todas partes. Hay otros que sí son cómodos, pero a cada uno. Y con el atril puedes mover la altura a la que te venga mejor. Ah, por para supuesto, para la verlo. lectura, para una buena lectura. Para una ¿no? buena lectura. Entonces Sí, se sí. pone el libro que esté recto, de acuerdo a la vista, pero este es el atril, otro de los elementos que se utiliza en la Ujú. misa sobre el altar. Muy bien. Bueno, de esta manera el Padre Antonio está respondiendo a la sugerencia de Guadalupe, que desde Nueva York, ya hace bastante tiempo, Padre, no sé si va a ser casi un año, me da vergüenza decirlo, pero queríamos hacer el programa de esta manera, sin correr, con mucho cuidado, y debo decirles que Raúl ha estado grabando estas imágenes con mucha delicadeza, el entrar en la capilla cuando no estaba expuesto el Santísimo, y cuidar mucho de cara a que el oyente y televidente pueda saber de ahora en más cómo se llama cada uno de los vasos sagrados, este conjunto de elementos que nos decía el Padre Antonio, y a ver si nos da tiempo, Padre, y vemos los elementos que el sacerdote, con los cuales el sacerdote se reviste. Y usted me corrige si voy diciendo bien, ¿se reviste o se viste? Porque Se alguna vez reviste, escuché sí. vestuario, una vez escuché vestuario, el vestuario del sacerdote. Bueno, para eso es este programa, y gracias a Guadalupe todos estamos aprendiendo. Bueno, aquí, Padre, estamos viendo Aquí unas tenemos las campanitas. campanillas. Estas campanillas son las que utiliza el acólito, el ayudante del sacerdote en la misa, para poder anunciar el momento de la consagración, de la elevación. Ujú. Entonces, es con las campanillas lo que se hace, en este caso lo que están viendo por el YouTube, ya lo ven, los que están por la radio solo, pues es un conjunto de varias campanas, un solo elemento que tiene, en este caso que se está viendo son 4 campanitas. Sí. Esas 4 campanitas, 3, 4, 2 o 1, eso ya depende del modelo, ¿no?, que esté utilizando Sí. en cada iglesia, en cada capilla. El acólito, el ayudante o el monaguillo toca las campanitas en el momento en el que el sacerdote termina de pronunciar las palabras de la consagración, cuando adora a Jesús recién Ujú. consagrado, y en la elevación. Entonces son esos momentos que se tocan, que es para gloria de Dios y para respeto del pueblo. Todo el mundo, al escuchar las campanitas, sabe que ese es el momento Claro, claro. cumbre de la liturgia de la misa, porque ahí estamos
estamos en el momento en el que Cristo se hace presente, cuando lo elevamos para la adoración, y entonces todo el mundo puede en silencio adorar y sabe lo que está pasando. Así, los ciegos, los que no ven, saben en qué momento está. Yo estoy en la misa, los ciegos, los sordos. El sordo no va a escuchar las campanitas si es totalmente, ¿no? No, pero verá el gesto del acólito. Bueno, tendrá que ver lo que haya porque no va a oír, ¿no? No, y eso prestan mucha atención, padre, ¿eh? Me refiero a los que realmente no pueden ver por la distancia las columnas, cuando hay columnas en la iglesia, que estás en una multitud y no llegas. Entonces con los que somos pequeños, padre. Los que no llegan por la altura y tienen delante otras personas más altas. Pero es ese momento donde están pasando los acontecimientos. Claro, caigamos en la cuenta que la liturgia no fue pensada con micrófonos, por decirlo, ¿no? No, claro. Entonces, hoy día nos parece como que es un defecto que no tengamos micrófono y que no tengamos altavoces, que todo el mundo tiene que escuchar perfectamente. Antiguamente, las iglesias no tenían micrófonos ni altavoces. Entonces, con el murmullo de la gente, el ruido, con lo que usted dice, pues personas que no ven porque tienen otros más grandes y demás, y que el sacerdote también puede estar afónico, puede estar un poco afectado. Pero también la liturgia, diríamos, más antigua, tenía muchos momentos de silencio donde el sacerdote no pronunciaba todas las oraciones en voz alta, sino que lo hacía en bajo porque le daba el misterio, ya que es un misterio lo que estamos viviendo. Claro, padre. Pues ese misterio se representaba con esa voz baja donde el sacerdote iba pronunciando las oraciones para Dios, no para que el último que está en la puerta lo escuche. Entonces, y como se hacía mirando a Dios, mirando al sagrario, entonces dando la espalda al pueblo, pero mirando a Dios. Claro. Entonces, en ese mirar a Dios, el sacerdote, aunque hablase normal, no le iban a escuchar en la puerta. Por supuesto, no. Pero las campanitas hacía que todo el mundo supiera en qué momento estaba, qué es lo que estaba pasando en ese momento en el altar. El toque, el modo de tocar y los momentos y el número de toques hacía que todo el mundo supiera qué estaba pasando en ese momento y poder adorar aunque no escuchase. Porque claro, hoy nosotros con los altavoces y con las pantallas, que ya también tenemos pantallas, y entonces aunque estés en un lugar más escondido o en la puerta, pero tienes pantalla y tienes altavoces que ves y oyes. Pero antiguamente ni pantallas ni altavoces, y además la gente, la multitud, pues claro, el sacerdote en esa liturgia que se hacía más en silencio, tenía que tener momentos donde la oración es lo fundamental para que todo el mundo adorase a Dios presente, pues se hacía con las campanitas. Se sigue haciendo como proclamación de que ya Dios se ha hecho presente y al elevar para que todo el mundo le adore. Estas son las campanitas. Campanillas. Estoy apuntando todo, padre, ¿eh? Como después no digamos correctamente los nombres, ¿eh? Bueno. Bueno, padre, ahora vamos a ver... A ver, aquí hay una mesita. Esa mesita es la credencia. La mesita pequeña donde se ponen las cosas que no están sobre el altar, donde lo que se va a servir sobre el altar reposa sobre un lugar apartado, en un rincón, detrás puede estar detrás de una columna. Ese no es un lugar, diríamos, para que el pueblo lo vea y todo demás, sino es un lugar de servicio donde reposan el cáliz, la patena, las vinajeras, todo lo que se va a utilizar en la misa para la consagración y la celebración de la misa. Entonces, esta mesita aparte es lo que llamamos la credencia. Sobre la credencia lo que estamos viendo ahí es un velo que cubre el cáliz y la patena y encima una carpetita que es el portacorporales. El portacorporales lleva al corporal porque habíamos dicho antes el mantel y luego otro mantel más pequeño. Claro. Pero a la hora de poner, ya se pone un corporal, un tercer mantel cuadradito pequeño, solo para las formas, el cáliz, el copón, que es lo que se pone, se extiende cuando se
se va a consagrar y cuando se termina de dar la comunión se recoge, aunque quedan los otros manteles. Entonces ese es el que está ahí. Pero un momentito, Raúl. Entonces, padre, corporal. Queda, usted lo vuelve, después de extenderlo y de la consagración, ya cuando va recogiendo todo, queda dentro, ¿cómo se llama? El porta corporal, ¿no? Que generalmente el acolito es el que abre, ¿no? Para que usted lo vuelva a meter allí. Bueno, padre, mire, 40 minutos. Dios mío, y el programa dura 55. Permítame, no quiero dejar de saludar a los oyentes que nos van escribiendo, padre, así que voy desviando la mirada. Nos escribe, saludos, Nelly, padre Antonio, desde Nueva York. Me llamo Rosario. Después, gracias por la información desde Bethesda, Maryland, en Estados Unidos, pero no sé cómo se llama la persona. Rosa, desde Oklahoma, en Estados Unidos. Desde Bogotá, Colombia, dice, estoy con mi hermana Gabriela y yo, Isabela, viendo el programa con mi papá. Bueno, en familia, padre, lo están viendo en familia. Tenemos que hacer un examen después, padre, a ver si todos hemos captado, cómo se llama cada uno de estos vasos sagrados. A ver, quiero saludar también a Carlos, que desde Guatemala nos escucha y nos ve. Tengo muchos años de escuchar el programa y me ha ayudado mucho para mi crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga. Igual a ti, Carlos. Muy buenos días. Una pregunta, ¿por qué muy pocas iglesias usan la patena al momento de dar la Santa Hostia? He hecho aquí en San Antonio, Texas. De hecho, solo lo utilizan en las parroquias de la misa en latín, padre. Es muy buena pregunta la que nos hace, ¿quién es? No nos dice. Alan, creo, Alan, el que hace la pregunta, padre. Alan, ¿Cuál es la respuesta, padre, a esto? Usted me dirá, cada librillo, cada maestro con su... Cada maestro tiene su librillo. Claro, pero hay... O sea, deberse se debería de hacer, no lo ponen obligatorio a alguna diócesis y lo que sea, y que el sacerdote pues que lo haga, ciertamente ahí puede haber culpa y negligencia si hay descuido. Entonces otra cosa es que no puedas, o que no tengas personas y demás, cosa que fácilmente se podría solucionar pidiéndole a alguien pues que te ayude acompañando con esto. Lamentablemente habría que preguntárselo al que no lo pone, por qué no lo hace. No puedo responder por los demás. Por supuesto, padre, claro. Porque yo siempre lo he hecho. Siempre he tenido a alguien que me utiliza la patena, la bandeja de la comunión, para que no caigan las partículas. Entonces, por delicadeza con el Señor, siempre lo he puesto. ¿Por qué no lo ponen otros? Habría que preguntárselo a ellos. Por supuesto, claro, padre. Bueno, y me quedan estos dos. Qué lindo programa. Gracias, padre Antonio y Nelly. Esta es Dorita, creo que es de Buenos Aires. Y aquí nos pide Alfonso que le mandemos un saludo a su hijo de 5 añitos, que también le gusta escuchar la radio desde Lima, Perú, padre. Así que le mandamos a Mateito un abrazo muy grande. Y Mayra desde Maryland, era la que había escrito antes también. Bueno, ¿qué tenemos? 43 minutos. Raúl, vamos a esperar un momentito, vamos a rezar, padre, ¿qué le parece? Y para que el Señor nos cuide la memoria, padre, y sepamos de ahora en adelante cómo se llama cada elemento, ¿no? Bueno, cada vaso sagrado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezarle a María Inmaculada, que ahí la tenemos en pantalla. Vamos a pedirle a ella, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Virgen Inmaculada, ruega por nosotros. Muy bien. Padre, los últimos mensajes que estoy leyendo son, Padre, desde Figueras. Ah, mire, aquí podríamos decir, aquí a la vuelta. Figueras, en Cataluña. Soy un fiel de Perú, Sí, de Arequipa, Perú. Es Karina. Karina, de Arequipa. Muy bien. Así es que un saludo Bueno, para Karina y su familia. Muy bien. Y excelente programa, que Dios los bendiga siempre. Saludo al Padre Antonio. Y este es, no sé si es Rubén o Germán. Germán, ahí está, desde Palmdale, en California. ¡Wow! Menos mal, Padre, porque a veces me queda la lectura de estos mensajes tan bonitos que nos escriben nuestros queridos oyentes. A propósito, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a tener en el programa en vivo y en directo desde México, Padre, el doctor Manuel Ocampo Ponce, respondiendo a un oyente, en este momento no recuerdo el nombre, que pidió que hablara del cielo, según Santo Tomás de Aquino. Y también va a responder a la pregunta de dos oyentes de Arequipa, en Perú, que son Percy y Rosemary, sobre cuando resuciten nuestros cuerpos. También es una consulta que va a responder el doctor Ocampo. Bueno, madre mía, cuánta cosa por decir, pero no queda tiempo. A ver, un poquito más, Raúl, podemos ir viendo otros elementos. A ver, ¿qué estamos viendo aquí, Padre, en Ahí pantalla? estamos viendo ese es el cáliz y la patena. La patena, donde diríamos, se pone la hostia que va a consagrar el sacerdote, aparte del copón, donde están las hostias pequeñas para el pueblo, en la hostia que se parte y que se, diríamos, que utiliza el sacerdote en la comunión. Un purificador, que es lo que cuelga, con lo cual hace las un funciones. pañito, Padre, ¿verdad? Es un pañito. Es un purificador. Ese pañito es el que hace como una servilleta aquellas cosas que se ponen para, diríamos, cuando la purificación. La hijuela, que es lo que cubre... Esto no lo había oído nunca, Padre. Sí, es la hijuela. Hijuela. Lo que pasa es que la hijuela, eso es un privilegio de España. Hay otros países donde no lo conocen ni lo usan. No existe. Ah, entendido. El cubrecáliz, que está pues sobre el cáliz, que es el vaso sagrado donde se pone el vino que se va a consagrar y con el cual bebe el sacerdote, y ese es el cubrecáliz donde el portacorporales de lo que hablaba antes, ¿verdad, Padre? El cubrecáliz. Bueno. Y con eso diríamos queda ese conjunto de lo que se va a utilizar, los elementos que entran para la consagración del pan y el vino. Bueno, Padre, casi no me alcanza el papel para anotar todo. Vamos a repasar un poquito. Raúl, no sé si quieres poner estas últimas imágenes para que vayan los oyentes viendo también, si se puede, porque todo va muy rápido, Padre. Pero bueno, hemos visto imágenes del ambón, del leccionario, el libro de las preces, hemos visto la sede, que ahora en este momento... Usted mismo le está tapando en pantalla, sí. La sede ahí. Bueno, Padre, también las velas del altar, los manteles del altar, la cruz del altar, las campanillas que anuncian el momento más importante de la Santa Misa, la credencia, que en este momento estoy yo tapándola, y ahora estamos viendo el cáliz, ¿verdad, Padre? La patena, cáliz y el purificador. Muy bien. Y ahora, pues, qué bonito se ve, Padre. Ahí le iba a preguntar por estas palabras que están enmarcadas detrás. Ya después nos va a decir, Padre, si nos da tiempo, Sí, las veo. Bueno, y aquí Raúl haciendo unos malabares para él grabarse y poner allí. Padre, ese es la hijuela. Esta es la hijuela. Es muy importante que lo vean esto, que lo vuelvan a ver después al programa. Lo que quiero decir es que la hijuela se utiliza fue en España principalmente. En otros países ni siquiera la conocen. Ajá.
O sea, no les extrañe que en su iglesia o su diócesis no exista y que no la utilicen. Entendido. El cubrecáliz era lo que veíamos recién, ¿no? El paño que cierra sobre todo eso. Sí. Y encima el porta corporalis. Y el corporal dentro del portacorporal, obvio. Dentro del portacorporalis. Muy bien. Bueno, súper interesante, padre, ¿eh? Me ha encantado el programa. Nos quedaba mucho por ver, Raúl. Ah, padre, venga, aprovechemos que nos quedan 5 minutos. Aquí tenemos 4. un copón que es donde se ponen las hostias pequeñas para la comunión de los fieles. Entonces, con el copón grande, el copón ya puede tener diversos tamaños de acuerdo a la iglesia, el número de fieles que comulgan, etcétera. Una catedral donde caben, por decir, 500 o 1000 feligreses en la misa, pues se necesita varios o uno bien grande. Las vinajeras, donde va el vino bonito, y el agua y el vino, que es lo que se va a utilizar para consagrar en la Santa Misa. Vinajeras. Entonces suele ser un poco más, diríamos, delicado, porque es para el Señor. Es que el arte que se pone en ello es porque ahí ese vino que depositamos sobre esa vinajera, después se va a consagrar y se va a convertir en la sangre de Cristo. Por eso, esto es el lavabo donde el sacerdote se lava, así se llama, los dedos antes de la consagración. Entonces, ese lavamanos, ese lavabo, pues es para significar cómo para acercarse a tocar el cuerpo del Señor hay que quitarse hasta las más pequeñas manchas, que es una imagen del alma. Para acercarte a comulgar tienes que purificar hasta los pequeños pecados. Perfecto. Aquí tenemos el turiferario, que es el soporte, la naveta. Turiferario. Y este es el turiferario, el incensario, con el cual se pone ahí el carbón ardiendo y luego se le echa incienso para la adoración a Dios, que el humo lo que representa es nuestras oraciones. Como se eleva el humo, nuestras oraciones se elevan hasta Dios. Así como el sacerdote rodea el altar con el incensario, claro, y le va haciendo ese envoltorio de humo, ¿no? Esa nube que le rodea, es porque el amor y la oración de los fieles rodea al altar a la que está Cristo presente. La naveta, los reclinatorios, es el lugar donde nos ponemos de rodillas para recibir la comunión, para adorar a Dios. A Dios hay que acercarse con humildad, por eso es el acto de la humildad lo que eso representa. Qué bonito, qué bonito. Padre, realmente da mucha devoción ver los vasos sagrados y los otros elementos también, ¿no? Hasta un reclinatorio tan bonito, tan limpio, tan digno, ¿no? Para este momento tan importante, el de recibir a nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Aquí Germán desde Palmdale en California dice: gracias por realizar este programa tan especial. He aprendido mucho a través de estas imágenes. Por eso habíamos avisado que era importante que lo vieran por el YouTube al programa. Padre, me queda 1 minuto. Tiene usted que dar la bendición. Se lo pedimos por favor y luego repetiré las preguntas del curso de formación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, damos las gracias al Padre Antonio Ruiz, misionero, en este día en que la Iglesia celebra al gran misionero jesuita San Francisco Javier. Y vamos a repetir ya las preguntas. Saludo, bueno, Rubén también, que decía: qué aprendizaje el de hoy, Hubo que correr. Ahí están las preguntas de nuevo, los que están viendo el programa. En las imágenes aparecen la primera, que dice: ¿en qué ciudad murió Santa Laura Montoya? Segunda pregunta: ¿en qué capítulo de su libro cuenta el profeta Isaías su vocación? Y la última: ¿en qué tarea pastoral, en la administración de qué sacramento destacó San Juan Nepomuceno? Nos vamos, los esperamos el próximo viernes en Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com.
Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.